entender el estudio del magisterio sociopolítico de la doctrina social de la Iglesia. En este estudio hay que entender un punto importante. Ojo, la Iglesia es un abogado, digámoslo así. La Iglesia busca que se imparta justicia. Sin embargo, no va a ser el ente que va a ejercer el gobierno, ni tampoco va a ser un crítico ajeno, sino va a ser un participante muy agudo y yo diría a veces con contribuciones muy a tiempo, adelantando a los tiempos, adelantando los momentos más precisos que nos podamos imaginar. Por eso la Iglesia no tiene ni competencia técnica propia ni poder institucional a efectos políticos, pero posee esa vocación, la vocación para estimular las energías espirituales. Incluso en el mes de diciembre se vivió en América Latina, por parte de del CELAM y de la Comisión para América Latina, un acontecimiento histórico. La reunión de más de 80 políticos de diversas partes del continente, del continente y de la región de América Latina, reunidos para trabajar sobre el papel del político, el papel del laico católico en la política. Y hubo conclusiones sumamente interesantes. Una de esas conclusiones es que no es una sugerencia, es una obligación del laico participar en la vida política. ¿Por qué es una obligación? Porque, como yo lo decía, la iglesia tiene un papel que es de estimular esas energías espirituales, pero también de recordar la labor fundamentadora de los valores de la trascendencia y espiritualidades propias para construir un mundo más digno de los hombres. ¿De qué hombres? De nosotros los hijos de Dios. Invita a los cristianos a buscar en sus propios grupos y movimientos respectivos, a discernir y actuar con los demás creyentes, con los hombres de buena voluntad. En otras palabras, a ejercer lo que sería el amor al prójimo. Por eso la importancia del magisterio sociopolítico. El magisterio sociopolítico lo encontramos en tres etapas, o podemos dividirlo en tres etapas, o en tres periodos de formación de esos principios reguladores de las relaciones iglesia-política. Una primera etapa es con el Papa León XIII, con Rerum Novarum y con todo el proceso que lleva así consigo, hasta el pontificado de Juan XXIII, con el inicio del Concilio Vaticano II. Después tenemos, una segunda etapa del magisterio sociopolítico de la Iglesia, que es los pontificados de Juan XXIII y el pontificado del Papa Paulo VI, por un lado, podemos comenzarlo, por ponerlo así una temporalidad, con Pacem in Terris, esta encíclica del Papa Juan XXIII, y por otro lado con la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que es fundamental para poder entender el papel precisamente del laico en el ejercicio público. Y después encontramos una tercera etapa de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio sociopolítico de la Iglesia, que podríamos definir del nuevo milenio. Me refiero al pontificado del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, donde lo que estamos encontrando es que la Iglesia no solamente nos explica en el proceso del ver, no solamente nos está diciendo el proceso del juzgar, sino que está entendiendo los signos de los tiempos de una forma extraordinaria y nos va hablando de la problemática social, política que se va dando y económica que se va dando en el mundo. Entonces nos van dando pautas interesantes, recordándonos el papel, por ejemplo, de la caridad, el papel del servicio y algunos otros papeles. Ustedes verán algunos de los documentos de las encíclicas sociales, cómo van marcando estos pasos. También tenemos algunos otros acontecimientos importantes dentro de la propia Iglesia, como por ejemplo fue el sínodo del 71 sobre la justicia en el mundo, o el del 74 sobre derechos humanos y reconciliación, el papel, por ejemplo, de la ahora extinta Comisión Pontificia de Justicia y Paz, y que ahora precisamente el Papa Francisco ha cambiado este esquema de esta Comisión Pontificia a una comisión más del tema de desarrollo humano y que abarca muchísimos más puntos dentro de los dicasterios propios de la Iglesia. También tendremos los documentos de la Congregación para la Doctrina y la Fe sobre la instrucción sobre la libertad cristiana y sobre la nota doctrinal sobre las cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos. Y importantísimo, leer y documentarse los documentos del episcopado latinoamericano, ya sea el documento de Medellín,
ya sea el documento de Puebla, importante, las conclusiones de Santo Domingo y sin lugar a dudas el de Aparecida, principalmente el capítulo 8. Y por qué no decirlo, también el magisterio sociopolítico de la Iglesia en México, de la Conferencia del Episcopado. Hay algunas de estas cartas que valen muchísimo la pena. Yo les pido la lectura importante, detenida, de la Carta Pastoral del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos del año 2000. Es muy actual. Prácticamente me parece que nos están redactando la situación política de hoy en día. Y también importante leer las exhortaciones que ha hecho la Conferencia del Episcopado a otros mensajes de los últimos tiempos, como construyamos el México que necesitamos, educar para una nueva sociedad y alto a los corruptos. Los invito a que sigamos en este trabajo de valoración de la realidad política, económica y social de México.